Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, normalmente cuando uno está en una situación que experimentamos como grandiosa, de enorme felicidad, decimos que estamos en la gloria. En la gloria. ¿Cómo estás? En la gloria. ¿Cómo estaba Benito esta semana? En la gloria. En la gloria. ¿Por qué partido? Yo no sé. Bueno, en fin. Hoy la palabra de Dios viene de alguna manera a mostrarnos que precisamente uno de los grandes frutos, ¿no?, del misterio pascual que hemos celebrado, estamos ya en el quinto domingo del tiempo de Pascua, venimos celebrando a lo largo de todos estos días ese eco gozoso de este gran acontecimiento de salvación, Cristo que ha muerto, ha entregado su vida por nosotros y ha resucitado para de esa manera abrirnos una esperanza, ¿no?, partícipes de algo que hoy denominamos la participación en la gloria de Dios. ¿De acuerdo? La visión del libro del Apocalipsis de la segunda lectura que hemos escuchado en este día nos sitúa ante esa experiencia, ante los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que estamos llamados a vivir. Evidentemente la experiencia de la gloria, podríamos decir que la experiencia de la felicidad plena a la que aspira el corazón del hombre. Y es algo que nosotros no podemos negar de nosotros mismos porque nuestro corazón busca la felicidad. ¿De acuerdo? Cualquiera de nosotros podría hacerse esa pregunta y cualquiera de nosotros podría responder a esta pregunta: sí, Padre, efectivamente, lo que yo persigo, lo que yo busco en esta vida es felicidad, y no cualquier felicidad, no una felicidad pasajera, una felicidad plena, duradera. Creo que cualquiera de nosotros asociaría esa felicidad a que no hubiese ninguna dificultad, ningún problema, que ya no haya ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, que sea vencida incluso la muerte y que podamos ser partícipes de una vida sin fin. ¿Quién se apunta? Claro, hombre, todos de alguna manera, si lo vemos desde esa perspectiva, diríamos todos: hombre, Padre, todos de alguna manera queremos vivir en la gloria de Dios. ¿Recordáis a los apóstoles en el monte de la transfiguración? A Santiago, Pedro y Juan, cuando tienen este momento en el que Cristo revela su gloria. ¿De acuerdo? De repente sus vestidos cambiaron y se revistió de la gloria de Dios. Allí, en este lugar, en el monte Tabor, ¿qué dijeron los apóstoles? ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué bien se está aquí! En la gloria bendita. ¡Qué bien se está aquí! Pues muy bien. Pero, a pesar que para todos y cada uno de nosotros ese es, digamos así, el objetivo, la finalidad, hacia donde tiende de algún modo nuestro corazón, sabemos también
que para poder de algún modo alcanzar esa gloria, tenemos que recorrer el camino que Jesús ha recorrido. Y no ha sido precisamente un camino de rosas, ¿de acuerdo? Es una de las grandes, no sé cómo llamarlo, los grandes paradigmas que están presentes en nuestra experiencia de vida de fe. Creo que todos de alguna manera buscamos, ¿no?, a través de nuestro encuentro con Cristo, en el desarrollo de nuestra experiencia de vida religiosa, lo que pretendemos es de alguna manera encontrar, ¿no?, esa participación en la gloria de Dios, porque parece que entendemos que este es el camino, ¿de acuerdo? El avivar en nosotros los deseos de Dios, el profundizar, el darle importancia a la vida espiritual en nuestra vida. Pero es importante, muy importante que comprendamos algo que hemos escuchado estos días en la palabra de Dios, cuando un apóstol le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer el camino, ¿no? Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo cual quiere decir que la humanidad de Cristo nos sirve de referencia para saber qué pasos tenemos que dar para poder encontrarnos, ¿no?, con esa experiencia gloriosa a la que de algún modo, todos de algún modo creo que queremos llegar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, he ahí el paradigma, ¿de acuerdo? Y ese paradigma lo hemos escuchado hoy de una manera clara y contundente en la primera lectura, ¿de acuerdo? La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿de acuerdo? Y es el viaje de regreso de Pablo y Bernabé después de su primer viaje apostólico. Están en Asia Menor, actual Turquía, están de algún modo pues regresando después de haber predicado la palabra en las regiones de Licaonia, de Pisidia, vienen desde Derbe, pasando por Listra, por Iconio, por Antioquía, de Pisidia, bueno, vienen de regreso, después de su primer viaje apostólico, ¿de acuerdo? Hay algo que ha quedado muy claro, ¿no?, en la consideración de este proyecto apostólico de Pablo y de Bernabé, ¿vale? Ellos estaban destinados a predicar y anunciar el Evangelio a los judíos, ¿vale?, en las sinagogas que conocemos normalmente como las sinagogas de la diáspora. Eran los judíos que se habían dispersado, ¿no?, como consecuencia de las muchas dificultades que había experimentado el pueblo en territorio de Israel, ¿vale? Entonces, Pablo tenía la misión de ir a las sinagogas a predicarle a ellos que Jesucristo era el Mesías, que todos los anhelos y las expectativas que estaban presentes en su corazón se cumplían en él. El Mesías esperado es Jesús, el Cristo, ¿de acuerdo? Pero es evidente que en esa predicación se predica, ¿no?, no un Cristo glorioso, en el sentido, no digamos la manifestación de un mesianismo extraordinario, sino lo que se predica es precisamente el misterio pascual. Él murió y entregó su vida por tu salvación, ¿de acuerdo? Y espera que tú recorras el camino que Él mismo te ha señalado. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿de acuerdo? En medio de esto hay quienes de alguna manera endurecen su corazón a este mensaje, porque es un mensaje que de algún modo te desacomoda. Porque tú piensas que de alguna manera todo lo que te va a conceder, todo está revestido de cosas maravillosas. Y de repente lo que el Señor te señala es un camino que se reviste de purificación interior, que se reviste de cruz, ¿vale? Entonces hay muchos que endurecen su corazón porque no se quieren desacomodar. Y quien en algún momento es lo suficientemente humilde, como lo eran los gentiles, que no eran en ese momento, ¿no?, pues los depositarios de este mensaje de salvación, abrieron su corazón y el Espíritu Santo se manifestó en ellos. De tal forma que Pablo y Bernabé son testigos de algo que en ese momento es una novedad extraordinaria, que la salvación iba dirigida a todos los hijos de Dios, no solamente al pueblo judío, primer destinatario de la promesa, conforme a la antigua alianza, sino que a partir de esa nueva y eterna alianza que sella Cristo en la cruz, esa salvación se ofrece a todos los hijos de Dios. Y esa es la muestra, cómo los gentiles, los no judíos, acogen el mensaje del Evangelio, aceptan a Cristo en su vida, transforman su vida y los frutos son extraordinarios. Y es una maravilla. Entonces, cuando ellos van de regreso, ya sabéis que esto había generado, pues evidentemente que los judíos arremetieran contra Pablo. Y Pablo experimenta algo que de algún modo va asociado a la misión apostólica en la vida de la Iglesia,
que ellos querían sembrar la semilla del bien y del Evangelio y recibían por parte de los judíos persecución, insultos, en fin, cruz, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos van de regreso y quieren animar a los demás para que sigan siendo perseverantes y constantes en la fe que han recibido, siguiendo el ejemplo de Pablo conforme a su propia vida de fe, ¿qué es lo que les dice hoy? Hermanos, perseverad, sed constantes en el seguimiento de Cristo, en la apertura de vuestro corazón, en lo que el Señor os ha enseñado, porque hay que padecer mucho para llegar al reino de Dios. Fijaos qué fuerza tiene esa palabra, ¿de acuerdo? Para que ellos sean plenamente conscientes que la exigencia, ¿no?, que en algún momento se va a presentar en su fidelidad, ¿no?, a la vida cristiana, les va a llevar evidentemente a ser perseguidos, a ser malentendidos, a ser ajusticiados. Perseverad, perseverad, porque hay que purificarse para llegar al reino de Dios. ¿Por qué pensáis? ¿Que no es una cosa baladí en sí. El seguimiento de Cristo plantea esa exigencia. Iban confirmando a los que habían dejado a la cabeza, ¿no?, de las comunidades cristianas en aquel momento, los iban confirmando en la fe, les iban de alguna manera imponiendo las manos, ¿no?, este signo, la presencia del Espíritu de Dios, para llevar a cabo la misión que Pablo les encomendaba, una misión exigente, perseverar. No hay nada más exigente en la vida cristiana que perseverar. Porque todos aquí, de alguna manera, a veces tenemos arranques de caballo, ¿no?, diríamos nosotros, en el ámbito de la fe. Nos atrae de alguna manera el Evangelio de Cristo y estamos dispuestos a todo, a lo que sea, como los apóstoles que seguían al Señor. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los momentos difíciles, frenada de burro. Frenada de burro. Ya no somos tan perseverantes y constantes, ya nos abandonamos, nos dejamos. Es fácil dejarse. Cuando tú te das cuenta, ya todo ese impulso que te llevaba, sí, voy a ir a la misa, sí, voy a rezar el rosario, sí, voy... Como cuesta. Hay que ser perseverantes y constantes, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay que mantener clara, ¿no?, la fidelidad al compromiso que asumimos a la hora de acoger ese mensaje que Cristo nos transmite, ¿de acuerdo? Que es el que le da fuerza y sentido al por qué de algún modo vale la pena perseverar en medio de las tribulaciones y en medio del sufrimiento, ¿de acuerdo? Y es el contenido, es el fruto en sí lo que da motivación, ¿vale? Porque ¿qué es lo que de alguna manera sostiene esa experiencia? ¿Por qué perseverar en medio de esa exigencia? Porque eso lo que nos está permitiendo es abrir el corazón. Y quien abre el corazón es capaz de llevar a cabo lo que el Señor hoy nos invita a vivir y que está en la esencia fundamental del cristianismo, que es amar. Por tanto, para capacitarte a ti, para que puedas amar tal como el Señor ha amado, porque Él lo ha dicho hoy en la palabra, en el Evangelio, de una manera clara y contundente, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues para capacitaros, para llevar a cabo el cumplimiento de esta exigencia, para que podáis dilatar el corazón, para que améis como ama Cristo, es necesario que paséis por purificaciones y por pruebas. Y ahí os lo dejo. Es así y no hay forma de que sea de... No sé si me entendéis. No hay forma. Ya os lo digo, pues no, es que quiero vivir una espiritualidad. ¿Me explico? Una espiritualidad mística y aterriza. Aterriza en la experiencia de la vida, porque la vida te va a poner a prueba. Te va a poner a prueba. Y si de algún modo tu corazón no está arraigado en Cristo, todo ese misticismo, ¿no?, se te va a difuminar, ¿no? ¿De acuerdo?
necesitamos, ¿no?, ser plenamente conscientes de esto. Amar, tal como lo plantea Cristo, es una tarea exigente. Exigente. Decía el Papa Benedicto XVI en una encíclica, la denominó Deus Caritas Est, Dios es amor. En esa encíclica decía, hoy en día la gente cuando menciona la palabra amor, que es una palabra que gusta mucho, amor, qué bonito, ¿me explico? Amor, amor. Cuando los curas predicamos el amor, todo el mundo se pone contento. Sí, que prediquen del amor, sí, pero es que cuando predicamos del amor, evidentemente tenemos que predicar no cualquier amor, no como nosotros normalmente entendemos esta experiencia, ¿de acuerdo? Sino como de algún modo se nos manifiesta a través, ¿no?, de la ejemplaridad, ¿no?, de lo que Cristo nos ha mostrado de lo que es el amor. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por los que ama, ¿de acuerdo? Ahí está la grandeza del amor. Pero ¿cómo entendemos hoy el amor? ¿Qué es el amor? Porque amor, romanticismo. El amor romántico, ¿de acuerdo? Bueno, yo diría que de alguna manera dentro de la construcción del proyecto de amor es necesario de alguna manera considerar pues todo lo que conlleva el amor, y evidentemente el amor es un sentimiento, ¿de acuerdo? Empieza siendo un sentimiento, pero el amor está llamado a madurar, no se puede quedar solo replegado en la dimensión sentimental, porque de algún modo lo sentimental, ¿no?, pues siempre tiende de alguna manera a ser un poquito, digamos que como que tiene una fuerza inicial muy grande y luego se va un poquito como debilitando hasta que alcanza, digamos, como una dimensión más estable, ¿no? ¿De acuerdo? Y no tan... Si fuéramos románticos y solamente percibiéramos el amor en cuanto a la gratificación que produce esa experiencia, ¿no?, pues esa no sé cómo decirlo, ¿no?, como ese empuje, esa fuerza, ¿no?, que de alguna manera entraña el amor en su etapa más afectiva y sensible, pues de alguna manera siempre estaríamos buscando esa sensación en sí misma. ¿Me explico? Nos puede pasar tanto en la vida cotidiana, o sea, en la relación con los demás, como en la vida de fe. ¿Cómo empiezan muchas veces nuestras relaciones de amor? Muy bien, muy famosa. No sé si me entendéis. O sea, por ti cruzaría los mares, enfrentaría los volcanes, cualquier cosa lo harías, ¿no?, motivado, ¿no?, por esa fuerza. Es una fuerza instintiva, está presente en nuestra naturaleza, y os explico por qué. Porque esa fuerza nos tiene que sacar de nosotros mismos. Por eso esa experiencia está en nosotros, ese movimiento, ese arranque, ¿no? Las aguas torrenciales, dice el libro del Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no pueden apagar el amor ni anegarlo los ríos. La fuerza que tiene en esa etapa, ¿no?, ¿no?, es muy grande. Y es satisfactorio en sí mismo. A pesar de que está pasando algo muy curioso en nuestro interior, cuando experimentamos el amor que rompe las barreras de esa muralla que ponemos a nuestro alrededor por nuestro egoísmo, por buscar siempre, por mirarnos tanto el ombligo, pero el amor tiene la capacidad de sacarte de ahí. Y es extraordinario, ¿de acuerdo? Por eso lo experimentamos siempre como algo... ¿Qué te pasa? Nada. Nada, ¿qué te pasa? ¿Habrás conocido a alguien? Pues sí. ¿Y cómo es esa persona? Perfecta. Perfecta, maravillosa, ¿no? O sea, este romanticismo que entraña la experiencia del amor, pues lo vemos en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Uno puede... Yo me río viendo a los adolescentes y a los jóvenes experimentando esto. Me río, me da mucha risa, ¿no? Ver de alguna manera todo lo que produce, ¿no? Toda esa fuerza, ¿no? Todo ese veo, ¿no?, a uno que le dice, yo solo te quiero a ti, eres la mujer de mi vida, y se lo dice a otra el otro fin de semana. Es muy gracioso esto, ¿eh? Esta experiencia en sí. Es una experiencia que es bastante más bien irracional, es más pasional, vamos a decirlo así, y la gente se ha acostumbrado, curiosamente, a entender la práctica del amor como algo romántico y pasional.
Pero ¿qué pasa? El amor, ese amor humano, bueno, esto también decía que nos puede pasar en lo espiritual, porque de alguna manera las cosas de Dios siempre te tiene que atraer. ¿Me explico? Yo le preguntaría a Benito, ¿usted cuándo experimentó la llamada de Dios? ¿Cómo la experimentó? Pues me imagino que... ¡Uah! Y luego, luego me engañó. Luego no era tan esto de entregarse a Dios, ¿eh? O sea, que todos tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy el mundo, cuando habla de amor, solo dimensiona el amor a la luz de lo romántico, a la luz de lo sensible, a la luz de lo pasional, y eso hace que de algún modo reduzcamos el amor a esa mera sentimentalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el amor, os decía, tiende a madurar, no se puede quedar solo en ello y tiende de alguna manera a comprometer. Y los compromisos siempre plantean una exigencia. Cuando cualquiera de nosotros tiene que hacer el recorrido a través de esa exigencia, cuando ya de algún modo toda esa espuma, ¿no?, se baja y ya quedamos realmente, ¿no?, mostrándonos tal como somos ante la realidad, pues ya no hay tanto romanticismo. Ya de alguna manera empieza a haber problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque de algún modo el amor, por su propia naturaleza, te tiene que llevar a aceptar la realidad tal como es, no como tú la idealizas. ¿Me explico? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Tú tienes una idea, si tú tienes una idea, un concepto idealizado de la persona a la que tú amarías, ¿me explico? Pues esa persona pues, no va a ser, evidentemente nunca, la que tienes al frente. Porque esa persona que tienes al frente siempre va a tener limitaciones y defectos. Lo que no veías al principio, cuando le decías a todos tus amigos y a todas tus amigas que era perfecta, perfecto, que era lo que, como me lo recetó el médico, en fin. Todo lo que tú podrías expresar. Hay un momento en el que te das cuenta que no es así. Y que hay de alguna manera situaciones de limitación que tenemos que aprender a aceptar. Y eso nos purifica, porque de algún modo te tiene que llevar a morir a ti mismo, morir a tu idealización, morir a tu criterio, aprender a aceptar que las personas no son como tú quieres que sean. Y hay que aprender a amar incluso en la debilidad. Que eso es. Por eso discutimos en las relaciones de pareja. Por eso en algún momento peleamos con Dios. Yo el primero. Porque muchas veces, ¿no?, esa exigencia dentro de la perseverancia del amor nos lleva, ¿no?, pues a tener que aprender a mortificar esa sensación de hacer girar las cosas en torno a nosotros mismos. Ese proceso que te lleva a abrir el corazón para poder acoger y aceptar a los demás, tal como Cristo lo ha hecho amándonos a nosotros. ¿Creéis que Cristo nos ha amado pasionalmente? Hombre, diríamos, con el mayor amor ha salido del Padre para venir a este mundo, pero evidentemente, de algún modo, nos ha amado en la debilidad, ¿de acuerdo? O sea, no nos ha amado porque seamos perfectos, ni porque de algún modo nosotros alcancemos los méritos necesarios para que Él nos ame. Nos ha amado, vamos a ir así, por la convicción de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del Padre, de ofrecernos su amor incondicional a pesar de nuestra debilidad. Y ese amor es el que se construye, ese amor es el que se compromete. Nosotros celebramos bodas continuamente. Yo siempre en las bodas pregunto, me explico, siempre pregunto, ¿es casarse? Se lo pregunto a los esposos. Cuando vosotros tomasteis la decisión de casaros, de comprometer vuestras vidas, que para tomar esa decisión ya habría que haber pasado por todo este proceso, ¿qué os han dicho a vuestro alrededor las personas? Que muy bien, maravilloso. ¿Qué es lo que suelen decirle las personas? ¿Me explico? No sé. Cualquiera, no sé, aquí no sé, imaginamos que llega Elena, está aquí, Elena, me voy a casar. Primero tiene que aparecer el personaje, pero bueno, me voy a casar. Creedme, que muy pocos dirían, qué maravilla. Empezaríamos ¿pero lo has pensado bien? ¿Pero lo has pensado bien? ¿Y es que me voy a casar por la iglesia? Es que por la iglesia es para toda la vida.
¡Cuidado! Además, hay una cierta amenaza, la amenaza a la libertad en sí misma. Porque cuando tú te comprometes, parece que la sensación esa de libertad que tanto se nos vende a través de eslogans, a través de la propia idiosincrasia de nuestra sociedad, parece que una persona que se compromete con el amor ya no es libre. ¿Me explico? ¿Te vas a casar? Ya no podrás salir de fiesta, ya no podrás... Tú te lo pierdes. Y además, porque dentro de la dimensión romántica, si lo que queremos es de alguna manera solo experimentar sensaciones, pasiones, esa realidad nos llevará a ser como el colibrí. ¿No has visto un colibrí? Sí, sí. O sea, tú ves un colibrí va... Y llega una flor y chupa todo lo que tenga que chupar y se va a otra. Y llega la otra. Y así de alguna manera, ¿no?, se circunscribe la realidad de muchas personas. Yo antes diría, los jóvenes, no. Estamos hablando de personas con 30, 40, 50, 60 años viviendo en una especie de adolescencia permanente. O sea, ¿cómo es posible que de alguna manera nos, digamos, y uno no se da cuenta? Porque al final, como lo único que acrecentamos es lo inmediato, no nos damos cuenta que esa actitud en sí misma nunca nos permite madurar. Somos permanentemente inmaduros cuando lo único que de alguna manera buscamos a la hora de amar es lo que satisface, lo bueno. ¿Me explico? Alguien diría, ¿qué es el amor? ¡Uf! Fin de semana en Palma de Mallorca. ¡Wow! ¿Me explico? La playita, comiendo, la disco. Pero el amor del día a día, de la convivencia, de la aceptación del otro, ¿no? Ese que ya no es tan... de acostarte por la noche. ¡Te ronca! ¿Sí? Pues lo que hay. Cuando entras, ¿no? Entras al servicio, ¿no? Me explico. Todo salpicado, la tapa levantada, el espejo lleno de crema dental, ¿no? ¿Yo con quién me he casado? ¡Con un marrano! No. ¿Cuántas cosas en la cotidianidad? ¿Cuántas cosas en la cotidianidad plantean para todos y cada uno de nosotros una exigencia para aprender a moldarnos, para aprender a aportarnos mutuamente riquezas y donde de algún modo nosotros estamos llamados ¿a qué? A morir a nosotros mismos? Es una experiencia de purificación para alcanzar algo que yo creo que es maravilloso, la perseverancia en el amor. La perseverancia en el amor. No hay nada más extraordinario que haber sido capaces de superar esa prueba, de habernos levantado cada vez que en algún momento sentíamos que las cosas se nos iban de las manos para poder decir, mira, estamos juntos. O hemos sido perseverantes y constantes en nuestra determinación de entregarnos por el amor. Eso es lo que nos enseñó Cristo. Por eso el amor, ¿no? Tampoco penséis que cuando hablamos de amor aquí solo hablamos de... Hombre, es evidente, si me preguntan, padre, pero entonces ¿el amor no tiene esos elementos? Sí, evidentemente, yo avalo que en algún momento, pues si tú recibes a tu esposo o a tu esposa con unas velitas y una cena y algo romántico, pues qué maravilla. Pero el amor de algún modo se construye en la base de una convicción mucho más profunda. Y dice la Madre Teresa de Calcuta, decía la Madre Teresa de Calcuta, que el verdadero amor cuesta, que la verdadera caridad exige, desacomoda. Me encanta ver situaciones a veces, ¿no? Yo veo, pues comparto con muchos matrimonios y a veces me doy cuenta, ¿no? De situaciones de verdadero sacrificio, ¿no? Que se pueden dar dentro de una relación de pareja, ¿no? Que a lo mejor tú ya estás bien, no, me voy a ir con Benito el partido del Barça, campeón. Cariño, ¿me acompañas?
Y el Barça te hace. Y Benito con la Estrella Galicia. Y a lo mejor tú, en ese momento, entiendes que tu mujer te necesita, porque lo que ella te pide es importante para ella, y tú tienes que morir a ti mismo. ¿Me explico? Morir a ti mismo. Y poner una sonrisa y decir, tranquila, cariño, yo te acompaño. Yo te acompaño. Vamos. Aprende lo que significa morir. Cada acto de amor donde tú mueres a ti mismo buscando el bien del otro, tu corazón hace esto, ¡buah!, ¿no? Se ensancha, se dilata, ¿de acuerdo? Y entiendes y comprendes lo que Cristo dice en el día de hoy, ¿de acuerdo? Fijaos que en el Evangelio, cuando Cristo plantea esto, lo plantea en el marco de referencia a la última cena, ¿de acuerdo? En el marco, Judas se va. ¿A qué se va? Y fijaos que, hombre, Judas es el que introduce, vamos a decirlo así, lo que es la pasión en sí, lo va a entregar. Y él, al darse cuenta de este gesto, sabiendo lo que le viene encima, que es de alguna manera su entrega, su sacrificio por los hombres, no saca, ¿no?, de su corazón ahí va el desgraciado de Judas, la que me viene encima. ¿Me explico? O sea, no sé si me entendéis, no despotrica, no se revela ante esa realidad, sino que ve una oportunidad enorme para poder llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad que Dios tenía para con él. ¿Me explico? Por eso dice, ya se va el que lo va a entregar. Ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser glorificado? A través del sufrimiento. ¿Qué es lo que nos está mostrando Cristo a través de esta actitud? Que Él acepta por amor todo lo que de alguna manera va a acontecer y que se inicia, ¿no?, justo después de la celebración de la última cena, donde le ha ofrecido su cuerpo y su sangre a los apóstoles, donde se ha dado, porque se ha dado a los suyos en un acto de amor sublime, y sin embargo ese acto de amor sublime entraña para Él aceptar la debilidad de los suyos y ofrecer su vida para que el Padre sea glorificado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a contemplar el Padre? Un amor que no conoce límites. ¿Y eso complace a Dios? ¡Buah! No sabéis cómo complace a Dios cada acto de amor que hacemos buscando siempre, no nuestro propio interés, sino buscando siempre el bien del otro. Eso Dios es. Eso es la gloria en sí. Para Dios, Dios se glorifica en sí mismo. Pronto me glorificará. Evidentemente hacía referencia a su pasión, muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta eso, es donde viene lo que le transmite y le comunica a los suyos como mandamiento nuevo. Lo cual significa que como mandamiento nuevo es el que regula el comportamiento del corazón del hombre de cara a la satisfacción de algún modo, ¿no?, pues del anhelo profundo del corazón en su búsqueda de felicidad. Amaos los unos a los otros. Amaos, un solo verbo. Amaos. Amaos los unos a los otros. Ya sabéis que Cristo en este amaos recoge muchas enseñanzas que en su momento había dicho. ¿Me explico? Porque ese amaos los unos a los otros implica que nos amemos todos los que estamos aquí. ¿Me explico? Y tú dirás, con Carmen fácil, nos llevamos bien, Toñi, fue genial, María Olé, se corre Miguel, pues ya sé, va por mí, ni en mi cumpleaños me respeta, ¿no? Pero si de repente, ¿no?, llego y me encuentro con Silvia, que es con la que he tenido un problema, ¿no?, y una dificultad, entonces ya con Silvia ya no. Porque amar a los que te aman es relativamente fácil. Pero amar a los enemigos, amar a los que te persiguen y te calumnian, amar a quien en algún momento piensas, ¿no?, que es el que te juzga, el que te condena, el que te critica, ¿no? Amar al que es fácil amarnos, ¿no?, pues y desplegar amor muchas veces, ¿no?, a quien de algún modo tenemos como la conciencia que podemos ayudar, pero a los que de alguna manera rechazamos por nuestros prejuicios, por la dureza que hay muchas veces en nuestro corazón.
Y eso es cuando nos dice, amaos. Y amarse no significa tener acepción de personas. Amarse los unos a los otros. Fijaos, es tan así la lógica de lo que vivimos como iglesia cuando nos acercamos, ¿no?, a la búsqueda, ¿no?, de lo que es la comunión, evidentemente. Cada vez que tú vienes a comulgar y recibes la comunión, recibes a todos. Es lo que de algún modo tú asumes cuando comulgas. ¿Por qué le llamarán comunión? Claro, por la comunión que tengo con Dios. Sí, y con lo que Dios ama. Y por tanto, si tú imagínate la sensación esa de que vienes a comulgar, a recibir el Santísimo Sacramento, ¿no? ¿De acuerdo? Vienes aquí, evidentemente, sobre todo, con cara de misticismo. Y llegas, ¿no?, con ese misticismo profundo que casi levitas. Que a lo mejor el monaguillo que te toca para que no salga por los aires volando, ¿me explico? Y tú comulgas, ¿no? Y dices, bendita, ¿no?, la comunión con el Señor, con su gracia, con su vida. Y cuando vas saliendo por aquí, mira quién vino a misa. ¿Cómo es posible que nos perdamos lo que realmente es maravilloso de la experiencia de la comunión con Dios? Y es que ese amor que recibimos está llamado a dilatar el corazón para que precisamente amemos. No explico lo que deberías sentir en tu corazón. Tengo un problema con esta persona, voy a esperarla y le voy a pedir perdón. Le voy a decir que... No sé si me entendéis. Eso es lo que debe reproducir en nuestro corazón la experiencia de la comunión y el amor. Es una exigencia en sí. Y es una exigencia, todos dirán, Padre, menuda exigencia, pero por eso nos da la gracia, por eso nos da su Espíritu. No depende tanto de nosotros, depende, ¿no?, evidentemente, que le abramos el corazón al Señor para que pongamos en práctica este mandamiento. A todos nos gusta, ¿eh? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y todos cantamos, ¿no? Sí, pero eso, ¿cómo lo aterrizas en tu vida? ¿Cómo lo haces vida en ti? ¿Cómo de algún modo eres consciente, ¿no?, de lo que te está pidiendo el Señor? Porque el Señor te está pidiendo morir a ti mismo. Es muy probable que la exigencia de ese amor te desacomode. Ahí es donde tenemos que aceptar en la fe que eso produce un buen fruto. ¿Me explico? Produce un buen fruto. No tengáis miedo a esta lógica de la vida de fe. ¿De acuerdo? No tengáis miedo a esto, que de algún modo el trabajo de purificación traiga consigo un buen fruto. Eso es lo que al final motiva y hace que esta experiencia se retroalimente. ¿De acuerdo? Pero es importante que aceptemos la parte que nos toca purificar. Hay que padecer mucho para entrar en el reino de Dios. No es una búsqueda de sufrimiento por sí mismo, sino hay que entender que quien ama de verdad y de corazón, va a purificar ese corazón. Porque tenemos que de alguna manera morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, para que realmente nos amemos como el Señor quiere que nos amemos. Entonces, ¿estáis dispuestos a aceptar ese reto? Sí. Yo sí. Es el reto que el Señor nos plantea. Es a lo que nos invita, y lo dijo en un lugar que reproduce este momento. Lo dijo en la última cena, y aquí estamos actualizando la última cena en el altar. ¿De acuerdo? En el momento más especial, donde de algún modo tomamos conciencia de cuán grande es el amor de Dios. Tú te puedes preguntar, ¿por qué tengo que amar de esa manera? Porque así te han amado. Porque el amor no consiste en que vosotros améis a Dios. Dios ya os amó primero y entregó su vida por vosotros para que tengáis un ejemplo, para que cuando os preguntéis cómo debo amar, tú recuerdes cómo te ha amado el Señor a ti. Que esa sea tu referencia, que esa sea como lo que de algún modo te permite, ¿no?, conectar esta realidad, ¿no? Lo que dice San Juan: quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso. Entonces no paséis por mentirosos. Pedid la gracia para que haya coherencia entre lo que es nuestro encuentro con Dios, nuestra acogida de su gracia, de su misericordia y de su amor, para que eso podamos transmitirlo a los demás. Era lo que era elocuente en la iglesia primitiva. En realidad, ¿por qué muchos aceptaban a Jesús? ¿Por qué se unían al cristianismo? Porque los miraban y decían: miradlos cómo se aman.
Y nosotros escandalizamos saliendo de la iglesia, que lo sepáis. Con nuestras pugnas, con nuestras envidias, nosotros muchas veces nos damos cuenta que no cooperamos para que el Evangelio de Cristo alcance ese dimensionamiento y realmente el mundo pueda percibir cuál es el amor verdadero. Yo cada vez que celebro una boda, yo me quedo mirando a los esposos y, Señor, dales la gracia, porque necesitamos que hayan personas que se amen así, que se amen con perseverancia, con constancia, con determinación, con convicción. Con convicción. Que el Señor nos sostenga, porque precisamente, no viendo la luz del matrimonio, entendemos que el Señor es el que sostiene de algún modo esta disposición de entregarnos de los unos a los otros, ¿no? En el ámbito del amor. Que el Señor nos sostenga y que nos ayude y que le dé a nuestro corazón toda la amplitud de la cual todos tenemos potencial. No te imaginas el potencial que tú tienes de amar. Es lo último que yo creo que consideramos siempre. Pero tenemos un potencial de amor extraordinario. ¿De acuerdo? Cuando se celebró la boda esta en Inglaterra No, el orejón no. El orejón. Hay que amar un poquito más, ¿eh? Eso... tú me entiendes, ¿no? En fin. Bueno, el hijo... uno de sus hijos, ¿no? Se trajeron a un predicador, protestante evidentemente, se trajeron a un predicador americano, un hombre de color, o sea, bastante, que tenía muy buena labia, muy buena palabra, ¿no? Y se quedó mirándoles en algún momento de su reflexión y les dijo, ¿no? Teniendo en cuenta su posición en sí, ¿no? O sea, su posición, ¿no? Evidentemente como futuro rey de Inglaterra o en fin, ¿no? Oye, o sea, ¿no os dais cuenta, ¿no?, de la fuerza incontestable que tiene el amor? Como vosotros os améis, como pide el Señor que os amemos, ¿no os dais cuenta de lo que podéis reproducir en los demás? ¿Me explico? Porque si yo cojo, ¿no?, hoy en día, ¿no?, si cogemos de alguna manera, ¿no?, pues esa situación de las personas como las más referenciales de nuestra sociedad, como que los más, no sé si me entienden, los más protagonistas de nuestra sociedad, cuando planteamos la dimensión del amor, ¿qué es lo que nos encontramos fundamentalmente como noticia? Rupturas. ¿Qué más? Infidelidades. Bueno, de todo. Y todo con morbo encima, ¿no? ¿Me explico? Y nos acostumbramos a que esa es, de alguna manera, como la semblanza de nuestra sociedad. Por eso entiendo a alguien que mire hacia esa realidad y diga, ¿yo comprometerme? ¿Qué va? Con todo ese panorama. Y si de algún modo hubiera una revolución y hubiesen personas que se amaran de verdad, en esa experiencia de comunión, en esa preocupación de los unos por los otros, en ese morir a uno mismo en los demás, ¿creéis que podríamos de alguna manera, me explico, transformar esa visión, esa imagen de la sociedad que tenemos? Esa idea la tenía en su pensamiento y en su corazón Juan Pablo II, cuando llegábamos al tercer milenio. Y decía algo que yo creo que sigue teniendo eco en nuestra actualidad después de haber pasado casi 25 años después del inicio del tercer milenio. Decía, tenemos urgencia de que se manifieste en medio de nuestro mundo una nueva civilización del amor. Porque vamos... Por eso es una responsabilidad. Y es la que me gustaría que en la que os fuerais hoy. No de alguna manera, no como condicionados por vuestro propio esfuerzo, sino por la fuerza que os da el Señor a través del sacramento. ¿De acuerdo? Que os llenéis de amor, que se os da amor a través de la participación de su cuerpo y de su sangre, para que de algún modo vayáis ahí afuera y demostréis que somos cristianos amando. Pero amando. Así que os confío eso como fruto extraordinario de eso que celebramos y seguimos celebrando, que es el acontecimiento pascual. Cristo murió y resucitó y encendió esa luz en lo profundo del corazón del hombre para que no caminemos en tinieblas, ¿de acuerdo? Y para que comprendamos que el amor es la respuesta ante cualquier provocación, ante cualquier exigencia, ante cualquier prueba que puedas experimentar en tu vida. Si al final todo eso te conduce a amar,
saldrás adelante, verás la gloria de Dios. A mí me gustaría mucho que alguien... como Rambo, ¿no? Y asumiera eso. No sé. Que venga dentro de 8 días un marido y me diga, ¿qué le hicieron a mi mujer? ¿Por qué le hicieron a mi marido? ¿Qué está? ¿Quién me lo ha cambiado? ¿Por qué está amando de esa manera tan desinteresada, tan entre...? Que le pidamos esa gracia al Señor. Así que, menudo mensaje de cumpleaños, Miguel? Te tocó hoy. Así que, ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía, hermanos, comprometámonos con esa tarea, ¿vale? Es difícil para todos, yo el primero. Para todos es, de algún modo, una tarea exigente y a veces nos damos cuenta de lo egoístas que somos, ¿no? Lo tacaños, nos damos cuenta continuamente de nuestras limitaciones. Que el Señor nos purifique interiormente, que dilate nuestro corazón y repito esas palabras que atravesaron y seguirán atravesando la historia de la humanidad. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Gloria al Padre.